Hola clase, buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y con muchas ganas para empezar una serie de vídeos referentes a lo último que vamos a ver, Scratch. En este caso hemos empezado el tema de los automatismos y de la lógica programable y para ello vamos a ver pues, cómo programar diferentes ejercicios mediante el programa Scratch. En este primer vídeo va a ser un vídeo introductorio. Os voy a explicar 4 cositas y 4 pinceladas sobre el programa y los siguientes vídeos ya entraremos más en materia. Bien, en este primer vídeo vamos a ver, primero os voy a enseñar dos cosas. Uno es que podemos acceder al programa online, es decir, si nosotros ponemos en nuestro buscador el Scratch, ¿de acuerdo? Este el primer enlace, el primer link, el que es .meet.edu, si clicamos ahí, es el que nos lleva a la página web oficial de Scratch. Bien, en esta página es muy interesante, ya que incluso aparte de los diferentes tutoriales y proyectos, podemos trabajar con Scratch directamente sin instalarlo y sin nada. Si nosotros iniciamos sesión, os abrís una cuenta en iniciar sesión, le dais a Unite a Scratch, yo ya tengo una cuenta creada, yo voy a iniciar la sesión con la cuenta que ya tenía. Es muy intuitivo todo, ¿eh? Simplemente cuando unáis a Scratch seguís los pasos y no hay problema. Vamos a iniciar sesión y aquí, como os decía, directamente pues tenéis la barra de podéis videotutoriales al principio de aprender Scratch, diferentes proyectos y demás. Si vamos al apartado de, en mi caso, ¿vale? En perfil, pues podéis hacer cosas sobre vosotros, es decir, podéis describiros como, bueno, tal cual, o en qué trabajáis y, bueno, incluso podéis subir vuestra foto que ya he hecho. Incluso salen los proyectos que tenéis compartidos y proyectos favoritos y a los que vais siguiendo. Es como si fuera una red social. Bien, a lo que íbamos. Si vamos directamente a crear, activamos el Adobe, ¿vale? Y automáticamente ya se nos abre lo que es el programa en sí. ¿De acuerdo? O sea, este es el programa que nosotros utilizaremos, pero nosotros trabajaremos en la versión offline, es decir, la trabajaremos directamente desde nuestro PC sin conexión a internet. Pero que sepáis que tanto la conexión, el programa online como el offline funcionan prácticamente de la misma manera. Tienen los mismos apartados y demás. ¿Sí? Nosotros vamos a ver, como os he dicho, la versión offline. Bien, vamos a ello. Vamos a salir de aquí. Y para ello voy a crear un acceso directo, ya que no lo tengo creado. Y simplemente en Scratch, en el icono, clicamos y arrastramos y ya tengo mi acceso directo. Bien. Aquí tenemos el programa, como podéis observar, es tal cual hemos visto en la versión online, perdón. Bien, una de las cosas importantes es que vamos a ver las barras de herramientas que tenemos aquí arriba. Vemos que también tenemos como tres, digamos, partes bien diferenciadas. Tenemos esta parte aquí que sería una parte de diseño. Aquí tenemos una parte, otro apartado muy importante que veremos. Luego el tema de los disfraces y el tema de los sonidos. Bien, aquí en esta pequeña bola del mundo, si clicáis aquí, podemos elegir el idioma que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Podemos elegir desde el inglés, el que estábamos, hasta el catalán, etcétera, etcétera. Bien, en las demás pestañas, en el fichero nos van a permitir crear un programa nuevo, abrirlo, guardarlo o guardar como. Incluso podemos compartirlo en nuestra web, ver si hay algún tipo de actualizaciones o podemos incluso grabar un vídeo del proyecto. En la pestañita de editar podemos hacer el escenario más pequeño o modo turbo, es decir, imaginaros que yo clico aquí, nos hacemos el escenario, lo que es la parte de diseño, nos la hace más pequeña, o bien nos la hace pues mucho más grande, ¿sí? Por otro lado,
el modo turbo es simplemente para cambiar la velocidad. ¿De acuerdo? La parte de consejos está muy bien, ya que, pues bueno, como veis aquí se nos abre un pequeño tutorial y podemos incluso hacer pequeños juegos y demás. Está interesante, incluso tenéis cómo hacerlo paso a paso y el apartado de bloques. Os explican aquí, a la hora de programar, que ya veremos, os explican pues los bloques de movimiento, los bloques de visualización y demás. ¿De acuerdo? En cuanto a Conseils, en cuanto a Quant A, si clicamos en esta última pestañita, nos va a redireccionar a la página de Scratch y, pues bueno, pues incluso tenemos información nuestra para poder visualizar más vídeos. Si clicáramos aquí, pues tendríamos más información acerca de Scratch, cómo usar Scratch, incluso, pues, página de sugerencias, consejos y historias, bueno, en fin, toda una serie de información muy interesante a la hora de poder realizar pues actividades y demás. Bien, nosotros vamos a volver a nuestro programa, ¿vale? Y pues vamos a ver una parte de lo que es el sprite, ¿vale? Un sprite es este pequeño personaje que tenemos aquí. Como veis, por defecto, si yo clico encima del sprite, lo puedo mover donde yo quiera, ¿de acuerdo? Y una cosa muy importante es esta parte de aquí. Esta parte de aquí es muy interesante ya que nos dice las propiedades que tiene este objeto, este sprite. Si clicamos donde pone la i, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí ya nos pone una serie de componentes. Una parte muy importante que no se suele hacer es donde pone objeto. Yo le voy a poner el nombre de gato. Y es muy importante renombrar cada sprite, ya que a la hora de programar nos es más fácil identificar el nombre gato que no sprite 1, por ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el tipo de posición. La X y la Y es la posición. Si os fijáis, yo cuando muevo el objeto, el sprite, la posición va cambiando. ¿De acuerdo? El estilo de rotación es muy importante. Tenemos este estilo. Tenemos el estilo este de aquí de en medio, es decir, que la rotación es hacia un lado y hacia otro. Este es que va girando. Y el punto significa que no gira, es decir, que no tiene rotación. ¿Vale? Este no tiene rotación. Y podemos cambiar la dirección de rotación. ¿Sí? Esta otra opción es, si la desactivamos, desaparece el sprite. Y si la activamos, vuelve a aparecer. ¿Vale? Muy bien. Cosas interesantes, cosas importantes que tenemos aquí. Fijaros, también tenemos el fondo, tenemos el escenario. Si clicamos aquí, siempre tenemos un objeto en un fondo. Si clicamos en el escenario, podemos cambiar del fondo y fijaros que tenemos varias paletas. Podemos hacer un fondo desde la cámara, es decir, la cámara del portátil podríamos pegar cualquier imagen. Si tuviéramos un fichero o si tuviéramos una imagen, la podríamos subir. Podríamos dibujar uno o ya por defecto el programa tiene uno por defecto. Vamos a clicar encima y como veis tenemos estos de aquí. Pues el que vosotros queráis podemos elegir este. Incluso podemos elegir por temas y por categorías. Yo en este caso voy a elegir este. Y como podéis ver ya se me ha plantado el escenario, ¿sí? Y nuestro objeto aquí. El escenario podemos ir alternando entre uno y otros y también podemos cambiarle, ¿eh? Podemos poner el nombre que queramos. Por ejemplo, y aquí podemos ponerle, aquí le hemos puesto habitación 2, por ejemplo. Aquí le podemos poner habitación 1. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a los escenarios. Ya veis que podemos trabajar con el objeto, tiene una serie de propiedades
Y el escenario tiene también las suyas. Y como repito, como también tenemos un editor que pues aquí podéis perfectamente hacer absolutamente lo que queráis, Y como podéis ver, cambiaría el escenario todo lo que nosotros quisiéramos, Lo que nosotros hacemos aquí en el editor pasa aquí. ¿Que no nos gusta lo que hemos hecho? Pues vamos hacia atrás o incluso netella y nos elimina todo, Al darle netella nos elimina. ¿Que no? Pues volvemos hacia atrás. No hay problema. Por eso no tengáis miedo. ¿De acuerdo? Más cositas. Dentro de los personajes siempre hay varios disfraces. Fijaros, tiene una posición y tiene dos posiciones. ¿Sí? Podemos añadir un personaje nuevo. ¿Cómo? Fijaros, aquí en estas también opciones podemos crear uno nuevo, abrir uno, si ya lo tenemos, hacernos una foto y nos salía a nosotros como personaje, o bien añadimos uno. Tiene otra galería de personajes y como podéis ver, podemos elegir el que nosotros queramos. Si vamos por aquí, nos vamos moviendo. Veis que tenemos incluso, hay un gato que está volando. Tenemos, pues por ejemplo, este de aquí. ¿De acuerdo? Ya tenemos, fijaros, que tenemos un objeto, otro objeto y también tiene sus propias opciones, Por ejemplo. ¿De acuerdo? Tiramos hacia atrás. Y también en vestidos, si vamos aquí a la parte de vestidos, vemos las dos posiciones que tiene. ¿Veis? Parece que está volando, ¿verdad? Muy bien. Y por último, os quería enseñar en este vídeo, por último, el tema de los sonidos. ¿De acuerdo? Cada objeto, cada sprite, tiene asociado un sonido. Por ejemplo, ¿veis? Si yo clico aquí, tenemos el sonido del gato. Si yo clico al pájaro, tiene otro sonido. ¿De acuerdo? Están aquí asociados. Incluso podríamos escoger un sonido de la galería. Es decir, si nosotros tenemos un sonido nuevo, podemos grabarnos uno, cogemos un micro y grabamos, ¿sí? O bien podemos subir un sonido de un fichero. Imaginaros que grabamos un sonido, lo tenemos en nuestro ordenador, abriríamos aquí y directamente nos permite subir un sonido. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros subimos el sonido también podemos editarlo, Podemos copiarlo, podemos, por ejemplo, si nosotros hacemos este, vamos a empezar a grabar, vamos a darle al botón de grabación. Esto es una prueba. Paramos, fijaros, se nos acaba de grabar el sonido. Si yo le doy aquí, esto es una prueba. ¿Veis todo este sonido que hay aquí? ¿Veis que aquí no hay sonido y aquí tampoco? Este programa nos permite incluso editarlo. Es decir, si yo selecciono las partes que no tienen sonido, ¿vale? Yo cojo aquí, arrastro hasta el final, le doy edita y lo corto, y lo mismo de aquí a aquí, también lo puedo cortar, y ya solo me queda, esto es una prueba, el sonido más limpio, ¿veis? Y ya tengo la grabación que yo quería. Para el pájaro tengo esto y la grabación, ¿no? Por ejemplo. Pero esto porque lo he grabado con el micro. Podemos grabarlo desde otro dispositivo. ¿De acuerdo? Finalmente, quería comentaros que, bueno, estas partes de aquí, que tenéis aquí, pues lo que nos permiten es, este de aquí nos permite duplicar lo que es el sprite, esta de aquí nos lo permite recortar, y estos de aquí nos lo permiten hacer o más grande, y este de aquí más pequeño. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que os quería enseñar en este primer video tutorial. En el siguiente ya veremos cómo hacer algo con un pequeño programa. ¿De acuerdo? Bien, pues espero que os haya servido mucho este vídeo y nos vemos en clase. ¡Hasta luego!